Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor, dependiendo de la hora que nos esté viendo. En este trabajo conformado por Luis Vera, Matías Casanga, quien está hablando, David Ramírez y Fernando Araya, vamos a presentar nuestro proyecto sobre el análisis de riesgo térmico por caudal crítico en bombas de agua, basado por la dinámica de fluidos y la presión en el sistema de refrigeración automotriz. La descripción del contexto y problemática es la disminución del caudal y aparición de puntos críticos de temperatura que arriesgan la integridad del motor. Objetivo general del proyecto y preguntas de investigación era cómo afecta la variación de las revoluciones por minuto del motor al caudal de la bomba de agua y en consecuencia a la eficiencia de la transferencia de calor en el alrededor. Segunda pregunta, ¿cuáles son los efectos termodinámicos y mecánicos en el motor si la bomba de agua experimenta cavitación a altas temperaturas y velocidades? Tercera pregunta, ¿cómo influye la velocidad de rotación del impulsor en la presión hidrodinámica que genera la bomba para vencer la resistencia de circuitos de refrigeración? Y por último, ¿qué indicadores a variables físicas permiten diagnosticar de manera prematura una falla en el sello mecánico o en los cojinetes de la bomba de agua antes de que ocurra una pérdida catastrófica del refrigerante? Bueno, en esta diapositiva se presenta la carta Gantt que muestra la planificación del proyecto. Aquí se organizaron las distintas etapas del trabajo, comenzando con la investigación del problema y la recopilación de la información. Ahí se ingresó al AVE Pro y luego se hizo el tema del trabajo. Eh, Luego se realizaron las preguntas de la etapa uno, el objetivo y las problemáticas. También se hizo las nociones de matemáticas, en el cual utilizamos el principio de Bernoulli. Eso en las siguientes diapositivas. Y por último se realizaron las respuestas a las preguntas, la justificación y finalmente la presentación del proyecto. Luego en esta diapositiva responderemos las dos primeras preguntas de investigación. La primera respuesta a la pregunta uno es: al aumentar las RPM del motor, las revoluciones por minuto, la velocidad angular del impulsor de la bomba de agua se incrementa, lo que eleva el caudal de refrigerante circulante. Esto mejora la transferencia de calor en el radiador. En la respuesta 2 tenemos la cavitación a altas temperaturas y la velocidad genera la formación de burbujas de vapor de refrigerante en las zonas de baja presión de la bomba. Cuando estas burbujas colapsan, generan desgaste, vibraciones y disminución de la eficiencia del sistema de refrigeración. Luego, la respuesta a la pregunta 3 es: la velocidad de rotación transmite energía cinética al fluido mediante la fuerza centrífuga. Según el principio de Bernoulli, este aumento de velocidad se traduce en el incremento de la presión hidrodinámica a la salida de la voluntad de la bomba. Esto aumenta la presión hidrodinámica y permite que el fluido circule por todo el sistema de refrigeración, de acuerdo con el principio de Bernoulli. Luego la respuesta a la pregunta 4 es: el diagnóstico prematuro se logra monitoreando tres variables físicas: la presión diferencial, la temperatura de salida y el análisis de variaciones, lo que facilita un mantenimiento preventivo y evita el sobrecalentamiento del motor. Bueno, acá en la parte del producto final tenemos un diagrama de flujo del refrigerante en un motor a combustión interna. Partimos por el depósito de expansión, que es el cual está encargado de almacenar cierta parte del refrigerante, y cuando damos arranque al motor, la bomba de agua hace que el refrigerante empiece a circular hacia los conductos de agua del motor, en el cual va agarrando temperatura. Y ahí en el punto 4 dice que hay una salida del motor. Eso quiere decir que son nada más que las uniones que hay en las cuales puede circular este líquido. Luego tiene que llegar al radiador, donde el refrigerante cede calor al aire para que
bueno, obviamente que pasa acá a través de las aristas, digamos, del radiador. Y por aire forzado y además liberando el calor hacia el ambiente, tenemos un trabajo óptimo del motor que es entre 80 y 95 grados aproximadamente. Luego regresa al motor ya el agua refrigerada, por decirlo así, y pasa por el termostato, el cual es el encargado de abrir o cerrar el paso para mantener esta temperatura, ya que cabe destacar que en los vehículos no se enfría el agua, sino que se mantiene en un rango de temperatura de trabajo ideal para la protección del motor. Y luego retorna al depósito de expansión y se va repitiendo el ciclo. Bueno, en esta diapositiva vamos a explicar cómo se aplica el principio de Bernoulli al funcionamiento de la bomba de agua del motor. Bueno, el principio de Bernoulli establece que en un fluido en movimiento la suma de la presión de la energía cinética y la energía potencial se mantiene constante. En el sistema de refrigeración del automóvil, la bomba de agua es la encargada de impulsar el refrigerante para que circule por el motor y el radiador, permitiendo extraer el calor generado durante el funcionamiento. Si la presión disminuye o la bomba presenta una falla, también disminuye el caudal del refrigerante, como en consecuencia el sistema pierde capacidad para disipar el calor y aumenta el riesgo de sobrecalentamiento del motor. En la parte inferior, como podemos ver, eh, la ecuación de Bernoulli, donde la P representa la presión, la P, que es como más redondeada, significa la densidad del refrigerante, la V la velocidad del fluido, y la G que presenta la aceleración de gravedad, y la H la altura. Esta ecuación nos permite comprender la relación entre estas variables y cómo influyen en la circulación eficiente del refrigerante dentro del sistema. Bueno, acá finalmente las conclusiones y reflexiones podemos partir diciendo que se comprobó que el correcto funcionamiento de la bomba de agua es fundamental para mantener un flujo adecuado en el refrigerante y así por supuesto evitar sobrecalentamiento del motor. Variables como el caudal, la presión y la temperatura influyen directamente sobre la eficiencia de este sistema. El principio de Bernoulli permite comprender cómo varía la presión, cómo varía la velocidad y cómo afecta la circulación del fluido dentro del sistema, facilitando así el análisis de fallas como la cavitación o la pérdida de alguna de estas variables y que se traduzca obviamente en rendimiento de la bomba. Y este proyecto, por supuesto, permite relacionar los conceptos teóricos de la física mecánica con una aplicación real del área automotriz. Fortalece la capacidad para analizar, diagnosticar problemas en los sistemas de refrigeración y así podemos desarrollar competencias que son obviamente fundamentales para la asignatura, que va a ser algo de lo que voy a leer en la diapositiva siguiente. Y por supuesto en el desempeño como profesional, porque estamos apuntando acá a ser ingenieros en mecánica y electromovilidad automotriz, pero con integridad en muchos ramos. Y en base a eso anterior que decía que tenemos que ser integrales en varios ramos, acá en el impacto de la asignatura y sobre todo en este proyecto, hicimos un esquema para poder decir de qué manera se relaciona este proyecto y el ramo en general con otros ramos de la carrera. Por ejemplo, tenemos diagnóstico de sistemas de propulsión inteligente. Obviamente, el principio de una bomba mecánica tiene propulsión, por lo tanto lo podemos relacionar. Mantenibilidad automotriz, ya que si nos vamos desde el punto de la ingeniería, podemos dar cuenta de que en mantenibilidad automotriz, si bien es un ramo teórico y en la práctica también se habla mucho de la teoría de informe y cosas así, tenemos que llevar el análisis de esas fallas. Por otro lado, el sistema termofluido del automóvil, que es donde vemos la principal fórmula que nos permite destacar todas estas variables, está presente ahí el principio de Bernoulli y obviamente había que relacionarlo. Análisis de falla en el sistema termofluido, lo mismo, o sea, se ve como términos como presión, caudal, velocidad, volumen. Por otro lado, tenemos integración automotriz 3 que es un ramo sumamente práctico en el cual sí o sí tenemos que ver las fallas de los sistemas del vehículo. Análisis técnico avanzado en sistema automotriz, y lo mismo, porque igual las bombas han evolucionado con el tiempo. Antiguamente estaban conectadas a una correa de accesorios, perdón, y hoy día ya son eléctricas, entonces también podemos ver. Y por supuesto, finalmente en un proyecto automotriz podemos presentar este proyecto de análisis de fallas de bombas
de bomba. Entonces, para mejorar la eficiencia de la bomba podemos presentarlo en un proyecto. Así que eso, muchas gracias por su atención, profe, y ahí está el trabajo. Está la bibliografía para revisar eso. Así que, muchas gracias.